Con su permiso, presidente. Adelante. Miren, aquí nos acaban de mencionar que se construyeron quién sabe cuántos miles de viviendas más. ¿En dónde? En el sexenio de Peña Nieto. Y quién sabe cuántas más con Calderón y con Fox. Estas son las viviendas que se construyeron durante el régimen neoliberal. Cientos de miles de ellas abandonadas en este momento. Para que la veas bien, otra vez. Para que la veas bien. Y también hablaron de Romero. Pues hay Romero bueno, que ahora está en el Infonavit y que se va a dedicar a recuperar el derecho a la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. Pero hay otro Romero, muy malo, por cierto, que se quedó con 7,000 millones de pesos que estaban destinados para la reconstrucción de las viviendas en el sismo. Esa es la historia de los piratas. Miren, yo vengo de Juárez y como nos enseñó Eduardo Galeano, los mercados libres, los mercados son como los barcos piratas. Entre más libres son peores. Y lo voy a hacer analogía con mi querida ciudad Juárez. Esta noble comunidad que desde la segunda mitad del siglo XIX se encontró que el mejor negocio ha sido la apropiación ilegítima de grandes predios de todo tipo para acumular sin riesgo plusvalía urbana en espera del mejor postor. Todos sabemos que Chihuahua es el estado ganadero por excelencia, pero lo que no saben es de que en mi terruño el mejor negocio no es la engorda de reses, sino de terrenos y solares. La sombra... Un momento, senador. La sombra Un momento, permítame. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Le pregunta al orador si me permite hacerle una pregunta amistosa. Con mucho gusto, senador Loera, el senador Con mucho Cortés. gusto, después de que termine, le doy una respuesta amistosa. Perfecto, ¿También? sí lo acepta terminando su tiempo, con mucho gusto. Miren, adelante. La sombra de don Luis Terrazas, ese que dijo que no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él, todavía transita por nuestro estado, pero ahora en las grandes ciudades. Por cierto, sus herederos, los panistas, han seguido su legado allá en Chihuahua. Los sucesivos gobiernos del estado y los ayuntamientos, con una inusual largueza, se han dedicado a regalar predios a sus parientes, a sus amigos, a grupos y sociedades afines, siempre bajo el argumento de promover causas nobles. Pero invariablemente tales donaciones han terminado en extraordinarios negocios inmobiliarios. Por ejemplo, los terrenos donados a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, permítame nuevamente, senador Loera. El PAN en el gobierno de Barrios cerró esa escuela. Permítame de nuevo. Sí, senador Vázquez, ¿con qué objeto? Si le pregunta al orador si me acepta un cuestionamiento. Le pregunta al senador Vázquez si le acepta una pregunta. No, Mario. Sí, que no, por favor. Que no. Adelante, siga, senador Loera. Los terrenos donados a la Escuela de Agricultura, que por cierto, un gobernador panista cerró. En vez de abrir escuelas, cerraron la Escuela de Agricultura y todos esos terrenos que habían sido donados terminaron en fraccionamientos, en negocios, en centros comerciales. No ha sido eso todo. Las decenas de alcaldes que han gobernado nuestra ciudad a lo largo del siglo pasado le dieron sentido a esta historia de piratas. Nadie como ellos para apropiarse de decenas de miles de hectáreas en las zonas de crecimiento cuyo rumbo ellos mismos decidían y legitimaban. Al igual que en el resto del país, durante los años del neoliberalismo, Juárez se convirtió en una isla mediterránea, donde a las élites piratas el supuesto Estado de Derecho prianista no solo les permitió todo, también les financió con cargo al erario y al sudor y dolor
de cientos de miles de trabajadores, negocios inmobiliarios nunca imaginados. El tiempo era propicio. La comercialización de predios ejidales y comunales, por cierto, gracias a la reforma de Salinas de Gortari, legalizada en esas contrarreformas, garantizaba tierra barata sin límite. Los cabildos azulados y tricolores seguían en manos de regidores y alcaldes dispuestos a consolidar sus carreras políticas a cambio de una prestancia nunca vista, que sin variar favorecía la expansión del fundo legal sobre lejanas tierras inhóspitas. Pero el mejor negocio estaba del lado de la vivienda. A diferencia del resto de México, en la frontera norte, la caída de salarios al nivel infame, a la cuarta parte del nivel alcanzado a mediados de los 70, propició una expansión acelerada del empleo formal, que con todo y el descenso correlativo de las prestaciones sociales y entre ellas las cuotas del Infonavit, creó una demanda solvente de derechohabientes a los programas de vivienda sin paralelo en el resto de México. Concluyo, presidente. Adelante. Fue tal la magnitud de la demanda de vivienda que en el gobierno de Vicente Fox los créditos destinados a la vivienda en el sureste del país fueron relocalizados a la frontera norte, en Ciudad Juárez, construyendo estas viviendas, que ahora, después de esta tragedia social, esta tragedia neoliberal, muchos de ellos, más de 100,000, lucen abandonadas. Por eso vamos a votar a favor de esta reforma para acabar con esta historia de piratas. Es cuanto, presidente. Muy bien, senador Cortés, no se me vaya porque aceptó la pregunta del senador Cortés. Adelante. Muchas gracias por aceptar la pregunta, senador. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder. Adelante. Le pido que inicie mi tiempo. Le damos 4 segundos más. Ahí está ya. Muchas gracias, senador. Mire, yo quisiera preguntarle su opinión de quien fue el director general del Infonavit del 2012 al 2015. Hoy destacado senador morenista, Alejandro Murat. ¿Qué opina respecto del desempeño de esta dependencia y de quien estaba a cargo en tiempos de Peña Nieto? Y quiero aprovechar porque le negó la pregunta a mi compañero Mario Vázquez, y Mario me pide que le pregunte que qué opina de la casota de Cruz Pérez Cuellar en el Campestre. Alcalde de Morena, creo que no es su amigo, por eso dije amistosa, a lo mejor le estoy pasando un tiro a gol. ¿Es cuánto? 10 segundos menos, presidente. Muy bien. Pues había Adelante, que opinar, senador. había que preguntarle, hacer extensiva esta pregunta al pueblo de México, si las viviendas que se construían en los 70, cuando el valor del salario era legítimo, era digno, de qué tamaño se construyeron esas casas en los 70 y de qué tamaño se construyeron las casas, no a partir del gobierno de Peña Nieto, a partir del gobierno de Fox, que fue el que convirtió al Infonavit en una banca usurera. Esa es su respuesta, senador. ¿Es cuánto? Gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice el senador Loera que la oposición presume miles de casas que se construyeron en los sexenios de Peña y Calderón. Pero la verdad es que fueron puros cuchitriles y cientos o miles de ellas abandonadas. Y ahora con Romero en el Infonavit se van a recuperar el derecho a la vivienda para las y los trabajadores. Marco Cortés le pregunta a Loera que qué opina del ahora senador Murat de Morena, que estuvo en el Infonavit de 2012 a 2015 con Peña Nieto. También pregunta que qué opina de la casota de Cruz Pérez Cuellar en el Campestre, alcalde morenista. Y dice el senador Loera que habría que preguntarle al pueblo de México si las casas que se construían en los años 70, cuando el valor del salario era legítimo, era digno, de qué tamaño eran esas casas, ver de qué tamaño se construían las casas a partir del gobierno del cabeza hueca de Vicente Fox, que fue el que convirtió al Infonavit en una banca usurera. Toma la barbón, donde las dan las toman, le cerraron toditita los y trompameco super ratón Cortés, que quedó prácticamente llorando. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.